Muy buenas tardes, mi nombre es Kenneth López y soy estudiante del Colegio Benito Juárez y soy estudiante del Bachillerato Internacional. Y en el día de hoy voy a hablar sobre el libro llamado Llamarle Pude de Alicia Yanes Cosio. Antes de nada, me gustaría dar una breve biografía sobre la autora, la cual nació en 1928 y vive hasta la actualidad. Es una imagen muy reconocida en la literatura ecuatoriana como Edgar Allan García, debido a que ella estuvo presente desde la antigüedad hasta hoy con la creación de más de 10 libros. Entre ellos, Sé que vienen a buscarme y Llamarle Pude. Es una novelista, poeta y periodista ecuatoriana. El libro de Llamarle Pude está basado en la vida de Dolores Ventimilla de Galindo. ¿Quién era Dolores Ventimilla de Galindo? Dolores Ventimilla de Galindo fue una poeta ecuatoriana nacida en 1829 y murió en 1857 por motivos de suicidio, debido a la presión social la cual ella vivía en aquella época. Ella fue una de las precursoras del romanticismo en Ecuador. Y yo podría decir que fue una de las que destacó en el feminismo, aquí en Ecuador. Y después Matilde Hidalgo con El voto de la mujer. Quiero decir que esta es una novela biográfica, la cual habla sobre cómo vivió Dolores Ventimilla hasta el día de su muerte y años después. Quieren contar los verdaderos sucesos que pasaron en esta historia, en el Ecuador de la antigüedad, entre 1940 hacia adelante. Cabe recalcar que en estos años fue cuando Ecuador comenzó a nacer, cuando se proclamó como un propio país. Además de que en esta época la religión estaba muy presente. Aquí podíamos encontrar a muchas personas que eran fanáticas de la religión y si estaban en contra de ellas, la criticaban o las hacían hacia un lado. Aquí, en este libro, podemos ver que el feminismo sigue presente, que el feminismo siempre ha estado presente. Y si lo ve más en las últimas partes del libro, en el cual ella trata de sobrevivir. Aquí también se ve el machismo por parte de la propia iglesia y de la sociedad en la cual ella sigue radiante. El título del libro, Llamarle Pude, viene de su poema más conocido llamado Quejas. Al inicio de la primera estrofa, en la cual dice: Llamarle pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en el que la hallé. Sus palabras sonaron en mi oído, como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol así. Aquí podemos ver claramente que es la primera frase, el primer verso que dice llamarle pude. Voy a contar la breve línea de tiempo en la cual está relatada toda la historia de este libro. Todo comienza con el matrimonio de Dolores Ventimilla con Galindo, el cual era en aquella época un médico muy conocido, el cual tras sus distintos viajes conoció a muchas mujeres con el cual él se había acostado. Dolores se entera de esto y en un ataque de rabia lo golpea y lo comienza a hablar por su infidelidad. En esto es cuando ella escribe el poema Quejas. Después de un ataque de rabia, coge, rompe todos sus papeles y los quema. Galindo
triste por la situación y queriendo arreglar, coge a Dolores Ventimilla y la lleva a Guayaquil, a un ambiente nuevo en el donde ella se pueda sentir más cómodo, debido a que ahí se podía, además del clima cálido, un ambiente más fiestero y relajado para ella. Aquí podríamos decir que fue su época más neutral y más positiva para ella. Pero debido a motivos de trabajo, Galindo decide ir a Cuenca. En este periodo cuentan una breve historia de lo peligroso y lo largo que era viajar de Guayaquil a Cuenca o a otras partes del Ecuador, debido a que podríamos encontrar a varios bandidos o delincuentes que podrían asesinar o robar o secuestrar a una mujer, por el cual Dolores se viste. Tras la llegada de Dolores y su esposo y su hijo a Cuenca, ella llega a una ciudad que hasta en la actualidad es muy religiosa, donde el fanatismo sigue presente, donde en aquella época si estabas en contra, la iglesia iba contra ti. Aquí podemos encontrar varios conflictos que ya tenía con la iglesia, debido a su pensamiento feminista. Esto hace que se pelee con el mismo sacerdote de aquella iglesia. El sacerdote comienza a insultarla y la presión social que la aplicaba tenía la intención de que ella se disculpara o se largara de esa ciudad. Ella simplemente no le importaba la opinión o lo que él o lo que le dijeran que ella es, ya que tenía un apoyo, una persona la cual se podía sentir bien, y su apoyo era su amado Galindo. Pero debido a que en aquella zona de Cuenca la mayoría de personas de indios no creía en la medicina o simplemente pensaba de que Dios le iba a salvar, hacía que el negocio de la medicina no era tan vasto. Así que él decidió irse a otro país, dejando a Dolores Ventimilla y a su hijo. Aquí fue el declive de la personalidad de Dolores Ventimilla. Nadie la apoyaba, no le dejaban trabajar debido a que ella no creía o no era partidaria del catolicismo. Sus constantes peleas con la iglesia hacía que su imagen como mujer se vea muy baja, al punto de que todo el pueblo la quería denunciar como bruja, pero debido a su belleza, a su piel blanca y su delicada piel, no la podían decir que era una bruja cualquiera. Así que no la pudieron acusar de eso y asesinarla. Aquí, un detonante. Fue en el momento en el que ella presenció la ejecución de un indio, el cual había asesinado días antes a su padre. Ella no aceptaba esas ideas, así que escribió una carta y se la envió a todo el pueblo. Esto a la iglesia no le gustó tanto, así que se fue en contra de ella. Las únicas cosas buenas que pasaron en Cuenca sería que ella conoció a varios poetas de aquella época, con los cuales pasaba un buen rato, tomaba café y hablaba sobre libros o poesía. Esto al pueblo no le daba buena espina, así que comenzaron a hablar mal de ella, diciendo que era perdón la palabra, una puta, debido a que se acostaba con hombres, o hombres iban a su casa y no salían después de horas. La presión fue bastante y debido a que nadie le quería dar trabajo, ella comenzó a vender sus cosas que tenía de su propio esposo Galindo. Ya no tenía cómo pagar, así que la decidieron botar a la calle y todas las cosas que tenía ella en su casa fueron tiradas a la calle. En ese momento ella se sentía completamente humillada, hasta que vino un general y dijo que la situación por la que ella vivía era inaceptable. Así que él la decidió llevar a su departamento con su hijo. Y ella no aguantaba semejante humillación.
botarla en la calle y que se burlaran de ella ya era mucho. No podía irse de esa ciudad. Esperaba a su querido Galindo. Así que lo único que tenía era el suicidio. Cogió las cosas de su marido y buscó el producto más tóxico y después decidió tomárselo. Aquí diríamos que terminara el cuento, pero ni después de su muerte la dejaron en paz. Podemos ver cómo el fanatismo religioso era tanto que la declararon como bruja. La quería que la inspeccionaran, la abran la barriga y vean si no tienen al hijo del demonio adentro o el cuerpo está podrido. La querían descortizar y botar al barranco para que se lo coman los cerdos o los perros. Aquí el general no aceptó esto, así que después de que hayan tratado de enterrarla, Diego Galindo y se llevó su cuerpo y hasta el día de hoy no se encuentra. Me gustaría analizar del libro y tendría que decir que puedo encontrar toques fantásticos a esta lectura. Es una biografía sobre Dolores Ventimiglia, pero no creo que los datos que ella haya recolectado, la mayoría de estos sean ciertos, debido a que, a menos de que haya entrevistado a los parientes cercanos de Dolores Ventimiglia, las situaciones por las cuales ella vivió, Dolores, unas son reales y otras podría decir que son imaginarias, simplemente por estar al contexto o seguir una historia real, como la mayoría de los diálogos o las relaciones y amistades que tenía ella con los demás poetas. Para concluir, en este libro puedo encontrar que el machismo está muy presente, desde el principio hasta el final, que la presión social es mucha y aquí forma mucho parte la religión, debido a que ella no apoyaba, como ya había dicho, las ideas del catolicismo. Le comenzaron a ver mal y no aceptaban su idea. La comenzaron a insultar, la comenzaron a humillar y ella simplemente ya no soportaba. Aquí fue cuando ella cometió el suicidio, ya que no encontraba otra salida más, dejando a su hijo solo, esperando que el pueblo no le haga daño a él por los errores que ella había cometido. Es una historia trágica y da mucho que pensar sobre cómo era la sociedad antes, que simplemente por ser una mujer inteligente ya la criticaban, solo por leer, tocar el piano o ser una poeta. No era tan bien visto, al punto de que todo un pueblo hizo que una mujer de 27 años se suicidara. Y no es que sea solo en el pasado, hay casos hasta en la actualidad de que personas que no siguen un criterio o tienen pensamiento diferente son criticados por internet al punto de que le bajan el autoestima a un tal punto de que esas personas simplemente se suicidan. Y no es que es algo bueno, o sea, es algo negativo. Y sería bueno de que si una persona pasara por una época de soledad, de ansiedad, de tristeza, busque ayuda, busque a alguien que la apoye. Que como pasó con Dolores, hay muchas personas que tienen su mismo pensamiento. Muchas personas que entiendan por lo que están viviendo. Que busque ayuda. Que hay gente que la va a apoyar hasta el fin de sus días. Muchas gracias.